Hola Poderosa. Hola Poderosa. Un podcast de Speaker. Hola Speaker, bienvenida a un episodio más de Hola Poderosa, este espacio en el que cada semana me siento con una mujer líder a la que admiro muchísimo y le pido sus secretos para avanzar en nuestra vida profesional. Mi nombre es Gabriela Mitri, soy fundadora de Speakers y tu anfitriona en este que espero que sea de tus podcasts favoritos, si no es que el principal de los podcasts que escuchas hoy. Oye, pues hoy tenemos un episodio bien bueno y te va a encantar si es que en tus sueños está el emprender o si ya has emprendido. Mi invitada del día de hoy es Lorena Sánchez García. Lorena, bienvenida. Hola Gaby, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti por aceptarla. Qué gusto estar ahora sí en persona, acá en Monterrey, grabando desde el set, un set súper padre. Oye, Lore, es que sí, es la segunda vez que Lore nos acompaña en Hola Poderosa y déjame decirte, nunca te lo he dicho, pero tu episodio es de los más escuchados. Si no lo has escuchado todavía, córrele porque su episodio se llama Necesitamos más mujeres unicornias. Y sí, seguimos necesitando más mujeres unicornias y creo que hoy justo lo que quería platicar contigo es más de un tema de cómo podemos llegar a que haya más mujeres unicornias, pero unicornias en lo que sea que hacen. Exactamente, Lore. Y para quienes todavía no están muy familiarizadas con la trayectoria de Lorena, les quiero platicar que Lorena es para mí una de las más grandes referentes que hay actualmente en la industria tech. Es una de las mujeres en tech más sobresalientes. Es una verdadera embajadora del emprendimiento femenino. Seguramente la conoces porque es directora de Founder Institute, que es una aceleradora de startups, y ella estuvo detrás de muchos equipos ganadores, de muchas startups que han sido muy, muy destacadas como Rappi, como Linio, como Story, de la cual todavía ahora eres advisor, y es definitivamente una gran mentora para toda persona que está en el proceso de impulsar una startup. Entre muchas otras cosas que haces, ¿no? Sí, bueno, hago más cosas, estoy en un par de consejos, estoy levantando un fondo de inversión porque justo quiero poner mi dinero también donde están mis palabras. Y bueno, últimamente también soy coach y justo parte de lo que he visto en este tema de emprender es que en ver más de 500 emprendedores ya ahorita vamos a llegar a la generación 10 de Founder Institute México. Y mucho de lo que he visto es que la mentalidad es lo que hace toda la diferencia entre una persona que tiene éxito y una persona que fracasa. Pero ese tema de la mentalidad creo que le aplica a todas, a las que todavía son godines, a las que están estudiando, a las que están en la casa criando hijos, a las que están emprendiendo, a las que tienen el gusanito de querer emprender. Creo que esta va para todas. Exactamente, y por eso fíjate que me gusta mucho darme cuenta que estás integrando ahora dentro de tus múltiples actividades, estás integrando el convertirte también en coach, en guía para todas esas personas que están buscando impulsar proyectos, como tú muy bien lo dijiste, incluso proyectos dentro de su organización, dentro de su comunidad. Sí puede ser también un negocio, pero cualquier tipo de proyecto que aspiramos que tenga un impacto grande requiere una mentalidad de hacer que las cosas sucedan. Y es un tema del que tú hablas muchísimo. ¿Me puedes compartir de un momento en tu carrera en la que hayas visto cómo el tener la mentalidad correcta hace que los resultados se logren o no? A ver, creo que para mí hay una comparación bien importante, ¿no? Cuando estábamos en línea, teníamos esta hambre de ganar y esas ganas de ganar, pero había una parte de estrellato, digamos, a veces, que era como ese Dream Team en el básquetbol hace unos años, en el que tenías a puras figuras importantes y todo el mundo quería meter canasta, pero a nadie le importaba que el crédito fuera para el equipo, sino era yo tengo que estar en la portada porque yo soy el que anotó la canasta, ¿no? Y cuando llegué a Rappi, hubo una cosa que pasó que me llamó mucho la atención, ¿no? Lo primero era el cómo se ponían las metas, y las metas nunca tenían que ver nada con cómo era el quarter pasado o el resultado pasado, sino con cuál era la ambición de lo que queríamos llegar. Y entonces, a partir de eso era el cómo se escogía qué teníamos que hacer para que eso pasara. Y obviamente lo que estábamos haciendo hasta ese momento ya no nomás nos alcanzaba, ¿no? Entonces, estando en un proyecto nuevo, cuando fue lanzar Paga con Rappi, pues de repente Simón nos dijo hay que llegar a 1 millón de transacciones, ¿no? Y no teníamos ni un producto lanzado, no teníamos clientes todavía. Y entonces lo primero que sentí fue no mames, no hay forma. Okay. Y esa fue como la primera reacción y lo primero que dijeron las tripas. Y Simón estuvo en un proceso de hablar con nosotros y decirnos, claro que es posible.
Y entonces una vez que llegó ese convencimiento de claro que es posible, de hecho llegamos a un plan en el papel donde llegábamos a 20% más que lo que nos habían pedido en la meta. Wow. Y entonces, una vez teniendo ese plan, pues ya nada más era cosa de ejecutarlo y teníamos así como plan A, plan B, plan C, plan D, plan Z, por si algo fallaba en el camino. Y eso hizo que termináramos llegando a la meta y no nada más eso, sino que la superáramos. Pero hablar de mindset creo que es difícil porque muchas veces no nos damos cuenta de cuál es la mentalidad que tenemos, ¿no? Porque como un pescadito adentro de un acuario, ¿no? Hemos vivido siempre con la misma mentalidad, no pudiéramos distinguir si nos afecta, nos beneficia. Entonces, ¿cuáles son algunas de las cosas a las que tú le atribuyes, por ejemplo, el desarrollo de ese mindset en ese equipo, particularmente en el reto tan grande que tenían en Rappi? Pues mira, Simón era siempre muy clavado con estar haciendo coaching, estar leyendo. Y hay un cuate con el que empezó a hacer coaching, que es un coach de Silicon Valley, que estudió en Stanford, que tuvo una compañía de tecnología que sacó a la bolsa. Luego tuvo como una compañía donde certificaba coaches y se dio cuenta que el coach ya estaba, como que este proceso de coaching ya estaba medio obsoleto, ¿no? Okay. Que era como muy de 1990. Porque hay de coaches a coaches. Exacto. Y entonces este cuate dijo, a ver, ¿qué pasa si me quiero llevar esto al 2020 en el que ya hay tecnología, en el que la gente se comporta diferente, en el que los millennials y los centennials actúan diferente, son más self-aware? ¿Qué hacemos? Y entonces este cuate inventó una forma nueva de hacer una metodología de coaching que tiene que ver con 4 ramas principalmente, ¿no? O sea, tiene que ver por un lado con la terapia cognitivo-conductual, que es un tipo de terapia que te dice este tipo de pensamiento que tienes no necesariamente es el más correcto. Por ejemplo, cuando empezamos a ver en blanco y negro las cosas, ¿no? Si vemos en blanco y negro, pues a lo mejor no es la forma más balanceada de tener un pensamiento, sino que es que fuera gris. Que es como lo más seguro es que sea en la realidad, pero pues cada quien lo ve con los lentes que trae puestos, ¿no? Por otro lado, se metieron a ciencia del performance, que es el tipo de ciencia que utilizan para los deportistas. Entonces, un ejemplo que a mí me encanta es cuando un bateador pega una bola, la primera bola que pega, si sí la pega, le fue muy bien. Pero si no la pega y no entrenó su mentalidad y nada más entrenó su cuerpo, entonces las probabilidades que tiene de regarla son abismales. ¿Por qué? Porque su cabeza le va a estar diciendo, la cagaste en la pasada, no funcionó, no te va a salir, mira, qué tonto eres. Y entonces cuando eso te pasa, pues no vas a lograr el resultado que realmente quieres, ¿no? Lo tercero es que esto agarra también temas de neurociencia, porque justo encuentra cuáles son esos patrones que tienes en cómo piensas y en cómo sientes cuando estás pensando. Y entonces, por ende, te ayuda a cambiar los patrones desde el origen. Y por último, tiene una parte de inteligencia positiva y de toda esta ciencia de la resiliencia de Carol Dweck, pero lo pasa a algo 100% práctico, a algo para hacer en el día a día. Entonces este cuate lo vuelve una app y te dice, mira, en el mundo hay 9 saboteadores. Ajá. Y el saboteador más grande de todos que todos tenemos, que es el juez. Ok. Y entonces entre todos esos hacen un Darth Vader que está grandotote. Y esos todos los días se enfrentan contra un Master Yoda que a veces está chiquitito, que es casi como un Mandalorian, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Primero hacer ese Darth Vader de grandote a chiquito, ese Yoda de Mandalorian a grandote, y darte cuenta cada vez que se enfrentan en una batalla. Y entonces lo que este cuate hace es un bootcamp donde te dice, ok, vamos a trabajar por 6 semanas, vamos a trabajar 3 horas. En esas 3 horas vamos a hacer ejercicios diarios, como ir al gimnasio. Y después de eso vas a ver unos videos donde te van a enseñar algo, que eso también es muy en contra de cómo era el coaching tradicional, ¿no? Porque en el coaching tradicional te hacen 1000 preguntas, tú tienes la respuesta dentro de ti, pues no, si no lo has vivido, está medio difícil perder algo que nunca has tenido o encontrado, ¿no? Y luego, pues ya tienes ahora sí una sesión de coaching donde ya aterrizas esos conceptos y esa vida diaria que te está pasando. Y entonces, pues realmente eso se termina fijando porque tienes estas experiencias donde tu cuerpo, tu mente cambian y por ende cambian tus acciones. Fíjate que me encantó escuchar cómo a partir de diferentes disciplinas o diferentes prácticas puedes ir descubriendo cosas que probablemente están saboteándote o están obstaculizándote y no te das cuenta. Me encantó la imagen que mencionaste del Darth Vader versus el Yoda. ¿A quién estás escuchando más?
A lo mejor el Yoda es el sabio y te está diciendo lo que tienes que saber, pero no lo escuchas porque estás perdida escuchando al villano, ¿no? En tu caso, Lore, ¿cuál pudiera ser uno de los grandes cambios que hubo? Considerando para quienes todavía no conocen mucho a Lore, Lorena ha estado detrás de muchos proyectos que son proyectos muy ambiciosos, proyectos que requieren manejar una complejidad grande, proyectos disruptivos, empresas disruptivas que están abriendo camino en una industria o dándole la vuelta a una industria que a todas luces parece ser un reto sumamente extraordinario, ¿no? Muy, muy difícil, muy retador. ¿Cómo ha impactado para ti este aprendizaje que has tenido sobre el tema del mindset a la hora de enfrentar ese tipo de retos o a la hora de ayudar a esas y esos fundadores en esos procesos tan ambiciosos? Pues mira, ha sido un proceso súper padre. Por ejemplo, hace poquito una compañía de varios fundadores vino y tomó este coaching, ¿no? Entonces ellos estaban vendiendo más o menos $1 millón al mes. Al término de las 6 semanas estaban vendiendo casi 4. ¡Wow! Y, o sea, mucho de lo que tiene que ver es con uno irse dando cuenta de cuáles son esos tapujos que no te están dejando operar. Pero también cuando uno los pone y saca los trapitos al sol ante el equipo, y que es algo que normalmente no haces porque no quieres perder pues esa postura o esa pose que tienes de ser el founder, que es muy capaz y que se la sabe de todas. Y cuando volteamos y decimos, mira, es que esta persona es evitativa. Entonces, cuando tiene un problema muy grande, no le gusta afrontarlo. Entonces es mejor que tú llegues y le preguntes ese problema, pero se lo preguntes muy relajado para que no se lo tome personal y no se ponga punk contigo. O, por ejemplo, este tema del que hablábamos también la vez pasada, ¿no? Del poder tener esta mentalidad de esta ambición de ir tan grande y que muchas veces no nos deja el síndrome del impostor creérnosla. Y entonces, ¿qué pasa cuando realmente te das cuenta de lo que eres capaz? Cuando realmente reconoces eso que has hecho y también cuando te das cuenta que no hay fracaso como tal. Que hay aprendizaje, eso es más. Fracaso es que te pase de noche y no hayas aprendido nada en el camino, ¿no? Y entonces, pues mucho de eso también te ayuda a que tomes más riesgos, pero también que controles esos riesgos que estás haciendo y que no estés como paranoica todo el tiempo, perdiendo energía, perdiendo espacio mental. O sea, yo digo que es así como cuando tienes una app instalada en el celular y son esas apps que de repente tienen un bug y entonces hacen que se caliente el teléfono o te crashea y no te deja hablar por teléfono o escribir un mensaje. Siento que muchas veces los saboteadores actúan así con nosotros, ¿no? Que tú tienes muy claro qué necesitas hacer muy adentro y en la sabiduría, pero si están estos distractores, entonces te están quitando energía, te están quitando poder, te están quitando foco. Y entonces eso es lo que hace que los resultados no vengan o que se demoren más en venir. Entonces, mucho de lo que justo he visto con los founders y lo que he trabajado incluso conmigo misma ha sido el cómo paso de que Darth Vader gane la mayoría de las veces a que Yoda gane la mayoría de las veces. Ya. Y cómo trato de mantener a lo largo del día a Yoda aprendido. ¿Qué te ha funcionado en ese caso? Una combinación de varias cosas. O sea, te digo que tiene unos ejercicios como de un gimnasio. Entonces, todos los días en la mañana te dan como una intención del día. Por ejemplo, yo ahorita estoy haciendo uno sobre la víctima. Entonces, primero te dice, bueno, pues a lo mejor hacerte la víctima te da una ganancia de que la gente te pone atención. Pero es en serio que quieres esa atención de que digan, ay, pobrecita, a que realmente la gente te dé amor por el placer de persona que eres estar alrededor. Y entonces, haz de cuenta que así empieza el día y después a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde te avienta una reflexión de, a ver, en qué momentos del día podrías estarte victimando o victimizando o qué cosas pueden ocurrir en las juntas que tienes en la mañana programadas o en el día programadas que puedan hacer que te tiras al drama. Te escucho y me queda muy claro que el tema de cambiar de mindset o de identificar cuál es la mentalidad que tienes ahorita y si te está empujando o te está deteniendo es trabajo, es talacha que hay que hacerle y no siempre tenemos la fortuna de tener a alguien, como en el caso que nos platicabas de Simón, que era el líder del equipo, que traía de alguna manera como muchas herramientas
para ayudar a su equipo a cambiar el mindset. Muchas veces es un trabajo que nosotros y nosotras mismas tenemos que hacer porque sabemos que nos conviene. Entonces, ahorita nos mencionabas una aplicación. ¿Qué aplicación es? Es una aplicación que justo viene con el coaching. No la puedes conseguir si te metes a la App Store. Tienes que buscar a coaches que hacen este tipo de coaching. Pero hay un libro que se llama Positive Intelligence, que es de hecho en el que está basado todo esto. Ok. Recomendación, se las vamos a dejar en las notas del episodio, porque es una de las muchas herramientas que debe de haber para que tú puedas trabajar esta mentalidad y que funcione a tu favor. Porque si no, es muy fácil que luego veas las oportunidades pasar y dices, ¿por qué no me están pasando las cosas buenas a mí? Y probablemente es porque tú misma te estás saboteando, ¿no? 100%. Y que aparte, yo había intentado mucho hacer de que mindfulness, yoga, o sea, me había certificado hasta como instructora de yoga hace unos años. Y como que yo volteaba y decía, es que esto a mí no me funciona. O sea, iba y hacía una yoga que demoraba 1 hora y media para que el Úrsula que vive en mi cabeza, que es como yo le digo a mi Darth Vader. Qué padre, le tiene nombre. Le tiene nombre al villano, claro. Úrsula, la villana de la Sirenita. Úrsula, la Sirenita. Aquí siempre está en primera fila. La mía Miranda Priestley. Aplaudiendo y mentando madres, ¿no? Entonces yo volteaba y decía, a ver, toma 1 hora y media de ejercicio intenso a poder siquiera bajarle poquito el volumen. Y entonces no me terminaba funcionando el sentarte y, a ver, ahora medita por media hora, 15 minutos. No, yo estaba pensando en la lista del súper, el mail que no mandé, el viaje que voy a hacer la semana que entra, la compañía tal que necesita tal ayuda, ¿no? Entonces, esto lo que me gustó es que aparte es muy aplicable. Y cuando te digo muy aplicable es, por ejemplo, ahorita que te estoy viendo a los ojos, que estoy viendo los lentes, eso es parte de lo que a mí me hace voltear y conectar y acordarme que tengo que estar aquí. ¡Wow! Es tu recurso. Es uno de los muchos recursos, ¿no? O sea, otros recursos que te dan es, por ejemplo, el que frotes tus manos. O casi siempre traemos el celular en las manos, que aquí no para que no sonara, pero cuando traes el celular en las manos es como, ¿cómo sientes la capita del celular o cómo sientes la pantalla? Y que eso te traiga al momento presente. O, por ejemplo, si trabajas desde la casa, ¿no? Y te metes a un Zoom. Pues cada vez que se abre el Zoom, que eso sea un momento de acordarte de estar. Me encanta. Mover los piecitos, o sea, y entonces son este tipo de actitudes y de actividades que no te toman más de 3 segundos. Claro. Y que aparte puedes condicionar a cosas que ya haces, ¿no? Como lavarte los dientes, cuando tocas el celular al momento que te despiertas, o cuando tocas tu almohada. Y entonces es cosa de ir haciendo más consciente lo que haces en el día a día. Y pues justo esa conciencia también te deja tener un juicio menos viciado, ¿no? Menos estos lentes que decíamos de colores, para decir, ¿es blanco o es negro? No, es gris. Claro. Y puedo vivir con gris. Y puedo vivir con gris. Ser gris me abre la perspectiva, me da más rango de acción. Me posibilita, sí. Me da posibilidades, amplifica. claro. Oye, Lorena, hay un par de cosas que me gustaría discutir contigo, porque quiero aprovechar mucho de tu conocimiento. El tema de emprender. Y otra vez, podemos hablar de emprender dentro de tu organización o emprender fuera con tu propio negocio, especialmente cuando quieres vivir de eso, ¿no? Que dices, este negocio tiene que funcionar porque quiero vivir de eso, ¿no? Eventualmente. Requiere cierta mentalidad, requiere pues entrenar ciertas fortalezas que a lo mejor no tenemos desarrolladas para atender mucho del rechazo que se puede dar, ¿no? Hablabas de resiliencia al principio y hablabas de la importancia de prepararnos para los golpes que pudiera traer un camino tan accidentado como un emprendimiento, otra vez interno o externo. Platícame un poquito sobre cuáles para ti son los 2, 3 aprendizajes más importantes con los que podemos desarrollar esa fortaleza. A ver, creo que para mí tiene mucho que ver con varias cosas, ¿no? Primero, este tema del fracaso. O sea, justo el tema del rechazo nos pega tanto porque pensamos que es un rechazo a veces hacia nosotros y no hacia el producto que estamos vendiendo. Y a veces el producto somos nosotros. O sea, de hecho a mí me empezó a pasar un montón cuando empecé a estudiar coaching y empecé a tratar de vender el coaching. Era como, es que no puedo. Y o sea, ese es que no puedo era también parte del voltear y de creerte el producto, de voltear y de creerte lo que estabas entregando. Y entonces esa parte es bien importante, el poder separar a la persona del emprendimiento. Y a ver, es difícil porque es como, ahorita Marlene es Marlene la de Story, o Mariate fue por mucho tiempo Mariate la de Google. Ajá. Y o sea, es como no, Mariate es Mariate y Marlene es Marlene. Y sí estaban en esos negocios o en esos emprendimientos, pero no es todo lo que ellas son. Y entonces esa primera separación creo que es bien importante.
Ya. La segunda, creo que también es bien importante el poder cortar los amarres. Y creo que eso a mí me pasó mucho, que todo el mundo piensa, bueno, tener un MBA del extranjero te debe de abrir muchas puertas y te debe de servir un montón. Y es de sí para cuando quieres un camino tradicional. Pero cuando no quieres ese camino tradicional, al revés, te limita porque es como no puedes hacer realmente lo que tú quieres, estás pensando en con quién sales porque lo vas a llevar a tu reunión de 5, 10, 15, 20, 30, 40 años. Estás pensando en qué están haciendo tus compañeros que ya tuvieron un IPO en Nueva York. Y entonces como que cómo poder soltar un poco esos amarres y cómo darnos cuenta de esas cosas que nos dijeron que eran buenas, que también nos restringen. O sea, que en lugar de que nos amplíe la perspectiva, en algunos momentos nos limita. Y entonces es parte de esta dualidad de, como decíamos, del blanco y del negro. Es como, sí, tiene una parte súper padre porque es como, bueno, si no funciona y decides que quieres hacer otra cosa, tienes un colchón de seguridad gigantesco. Pero también es parte de lo que hace que no te comprometas al 100% porque pues tienes siempre el amarre y eso pues hace parte de que no necesariamente tengas esa recursividad para sacarlo adelante. Ok. Y creo que lo tercero tiene que ver con el poder pensar en todas las posibilidades, ¿no? Y muchas veces cuando estamos tan enfocados en el problema y tan enfrascados, y aparte cuando los negocios no van bien, ¿no? O sea, pues es la pirámide de Maslow. Si uno no tiene para comer y para pagar la renta, ¿qué va a andar pensando en cómo va a innovar sobre el modelo? Y entonces también parte del cómo darte tiempo de ir reseteando el mecanismo para ir teniendo primero lo básico y de ahí cómo pasas a... Normalmente es como cómo cubro mis primeros gastos, luego cómo gano dinero y después ahí es donde llega el tema del propósito, ¿no? Y mucha gente dice, es que tienes que encontrar tu propósito desde que estás en la escuela. Hombre, cuando tenía 18 años, ¿qué diablos iba a saber cuál era mi propósito? Si no me sabía ni sonar los mocos, digo yo siempre, ¿no? O sea, eso es lo que yo admiro de muchos de los chavitos emprendedores de hoy. Porque es como, pues a su edad, había muchas cosas muy básicas de la vida que yo no me sabía. No, y además que tu propósito va cambiando conforme vas avanzando en tu vida. O sea, probablemente el que tuviste hace 2 años no va a ser el que vas a tener mañana o pasado, ¿no? No estoy segura que el propósito en sí cambia, pero creo que el darte cuenta de cuál es y que aparte como que le ponemos tantas cuentas al propósito. Sí, lo encumbramos, ¿no? Y que volteas y dices, a ver, pasiones hay muchas. Claro. Y creo que mucho tiene que ver con darnos el permiso de disfrutar de las pasiones. Y entonces el propósito, que es ese uno, muchas veces va saliendo de cómo esas pasiones van cambiando. O sea, yo hace 20 años, ¿qué me iba a imaginar? O sea, estudié ingeniería química, ¿qué me iba a imaginar que iba a andar haciendo tecnología y coaching? O sea, cero que ver. ¿Qué me iba a imaginar cuando fui a trabajar a Cemex que iba a acabar trabajando en una compañía de belleza en L'Oreal? ¿Y qué me iba a imaginar que iba a volverme una experta en cómo funcionaba el e-commerce? ¿Cuáles son algunos de esos, ahorita que mencionaba, que hiciste una muy breve reseña de muchos de los momentos pivotales de tu carrera? ¿Cuál ha sido para ti uno de los momentos de los que más orgullosa te sientes de haber dejado ir? Siento que lo de L'Oreal, o sea, L'Oreal en teoría era mi trabajo de ensueño, ¿no? O sea, ya era mucho como el diablo viste a la moda, Ajá. Miranda Priestley, donde yo volteaba y decía, es que yo muero por trabajar en la Quinta Avenida, muero por trabajar en belleza, muero por trabajar en moda. Y darme cuenta que uno no era muy buena haciendo ese trabajo. O sea, la realidad era que no era un trabajo que me apasionaba, no era un trabajo donde están mis fortalezas. Por ejemplo, es un trabajo que tiene un montón de atención al detalle. Yo soy la persona más despistada del universo. Entonces eso para mí era desde un trait muy básico que tenía ese puesto de trabajo que yo no tenía. Y entonces era como tratar de volver un cuadrado a un círculo. Entonces, pues sí, había lugares donde encajaba, pero no encajaba perfectamente, ¿no? Y creo que para mí mucho de lo que hace la diferencia en los workplaces del futuro es no nada más que valgas por tu skill set o que les importes por tu skill set, sino que les importes por quién eres como persona, como la diferencia que hace tu persona ahí. Y creo que eso es algo que no hubiera descubierto si no me hubiera ido de L'Oreal. Y si hablamos, por ejemplo, de algunos de los fundadores o las fundadoras que te ha tocado acompañar a lo largo de toda esta trayectoria, ¿cuáles son, desde tu punto de vista, algunos de los comunes denominadores en temas de mentalidad de a quienes les haya ido mejor? Y ojo, cuando digo a quienes les haya ido mejor, no me refiero a quien se volvió unicornio o quien tiene más lana, no. Me refiero a quien se sienta mejor.
que el outcome de su vida y su persona haya sido favorable. Pues a ver, yo creo que siempre preguntas que si hay una mujer a la que le doy crédito y creo que para mí sí hay una mujer a la que le doy crédito en esto, que es Kate Castillo. Es la founder de Neighbor. ¿De qué, perdón? Neighbor, Neighbor. que es una app que sirve para administrar condominios. Ujú. Y entonces para mí Kate es una chava que es muy centrada en estar muy bien ella. Y creo que el resultado y la consecuencia de que ella esté muy bien es que su equipo suele estar muy bien y su producto suele estar muy bien. Pero siento que es consecuencia de haber encontrado ese balance, ¿no? O sea, por ejemplo, yo veo a un Simón que pues invierte mucho en tener una mentalidad limpia también. Veo, por ejemplo, a Carlos, ¿no? O sea, Carlos García de Cabac, desde que estábamos en línea, era pues una persona que se las creía, ¿no? Que pensaba en que tenía el poder de ejecutar y se la creía y salía y hacía. Y pues es algo de lo que ves mucho también en cómo ese DNA se permea a las compañías. Entonces, justo este tema de tener entrenado el mindset para mí tiene que ver principalmente con creer que puedes hacerlo, con poder soñar muy grande aparte. O sea, ¿por qué? Porque si no sueñas muy grande, si te equivocas, pues te vas a quedar en algo bien chiquito. Pero si sueñas muy grande, ejecutas con toda esa grandeza, tienes esa habilidad de ejecución y aparte tienes esa humildad para rodearte de gente que sea más lista que tú para esas cosas que no sabes. Eso para mí son las 3 habilidades que son ese sweet spot. ¿Qué riesgo hay en soñar en grande? ¿Qué riesgo hay en pensar en demasiado grande? Pues Si a ver, es que hay alguno, ¿verdad? A lo mejor nada más te ayuda y no hay riesgo. creo que hay un riesgo mental que muchas veces pensamos que es un riesgo que le dicen el de la flor más alta. No sé si has escuchado hablar No, de ese cuéntame. síndrome. Dicen que la flor más alta siempre es la que cortan para cuando la venden. Ah, ok. Entonces, que socialmente muchas veces estamos entrenados a no destacar. Sobre todo las mujeres es como, no, tú quédate ya atrasito, calladita te ves más bonita, ¿no? Y entonces, si destacas, pues parte del pensamiento es que vas a tener que cortar con los amigos que tienes. Si destacas, entonces eso implica que vas a tener más dinero, entonces eso implica que ya no vas a poderte dar la vida que te has dado hasta ahorita y entonces eso puede implicar cortes con tu familia o con otras relaciones, de pronto hasta preconcepciones que tengas, ¿no? De si tengo dinero, entonces no me van a querer o me van a estafar o van a querer que les dé. Y entonces creo que muchas de esas misconcepciones son parte de lo que hace que nos quedemos chiquitos. Y aparte es un tema también muy cultural. O sea, tú fíjate cómo en Estados Unidos cualquier negocio chiquito factura $1 millón. De aquí hasta pasar el $1 millón a veces es, A veces es una... un tapujo mental. Es una situación, sí. Y entonces, ¿con qué tiene que ver? Pues con este tema tan social de pertenecer, ¿no? Y que pues a fin de cuentas pues somos humanos, ¿no? Y queremos pertenecer y queremos ser parte de un grupo, de una manada. Pero también ahí es el distinguir que, a ver, a lo mejor la manada que siempre has tenido no necesariamente va a ser la manada que vas a tener después, pero los que se queden de la manada son los que realmente importan y son los que te valoran, no porque te esté yendo bien ahorita, porque si mañana estampas el Ferrari, van a seguir ahí. Oye, ¿y te ha tocado, por ejemplo, ver, ahorita que te escucho, que hablas sobre la diferencia muchas veces entre algunos emprendimientos o empresas que crecen muchísimo versus algunos que se quedan chiquitos? ¿Qué tan válido es decir, esto es lo que quiero y estoy bien así, aunque no crezca? ¿Te ha tocado ver o acompañar a fundadores o fundadoras que dices, este negocio tradicional, si quieres llamarlo así, no está diseñado para ser una startup, no quiero ser una startup, no quiero meterme en esa bronca, quiero tener un negocio que me permita vivir e impactar? Cuéntame, ¿qué le dices a esas personas que toman esa decisión? A ver, yo soy 100% de la idea que el venture capital no es para todos. Ok. O sea, y mucho de lo que uno tiene un estigma de que hace una startup es que tenga venture capital. Y cuando hablamos de venture capital, para quienes nos están escuchando, es levantar capital. De riesgo. Okay. Es levantar capital de riesgo que alguien te pone y que tú tienes que dar un retorno sobre ese capital que te dan, ¿no? Entonces, para mí sí es algo seguro que no toda la gente quiere, ni necesita, ni está contento con tener capital de riesgo. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede ser un negocio que le quieres heredar a tus nietos, a lo mejor puede ser un negocio que es muy de estilo de vida y que volteas y dices, no, a ver, yo tengo este negocio que mantengo chiquito porque paga mis cuentas, no tengo jefe y trabajo en calzones desde la sala de mi casa, ¿no? Entonces, hay muchos negocios que son de ese tipo, pero hay un tema, y que eso nos suele pasar mucho a las mujeres,
que es como es que yo tengo este propósito y siento que si alguien más llega a ayudarme a cumplir ese propósito, entonces si se hace muy grande se me va a salir del control de las manos. Ok. Entonces para mí es bien importante el distinguir por qué es por lo que no quieren volverse una startup. ¿Por qué? Porque muchas veces como mujeres es mucho más fácil voltear y decir, a ver, no lo vas a hacer por ti, lo vas a hacer por el propósito. Y entonces cuando es sobre el propósito y que el propósito realmente impacte y cambie a N millones de vidas, porque aparte es como, a ver, muchas veces como, bueno, sí, es que yo ya estoy impactando a 100 mujeres con mi clínica aquí. Bueno, pero ¿qué pasaría si tu meta ahora fuera impactar a 1 billón de mujeres, por ejemplo? Claro. Entonces todo cambia. ¿Por qué? Porque entonces cambia la perspectiva de cuál es ese motor que te está llevando a crecer. Y no necesariamente todos los negocios que crecen tienen que crecer con Venture Capital. O sea, hemos visto a todas las compañías del siglo XIX y del siglo XX que casi todas crecieron sin capital de riesgo. Incluso hay compañías que se fundaron en este siglo que no usaron Venture Capital. Por ejemplo, no sé si algunas de ustedes conozcan una app o no sé cómo decirle, a MailChimp, ¿no? O sea, el que sirve para mandar correos de, gracias por suscribirte y que te mandan los newsletters, ¿no? O sea, esos cuates crecieron 100%, como le decimos en la industria, bootstrapped. O sea, 100% con dinero de ellos, con sus propios recursos hicieron el código y con las ventas financiaron su crecimiento. Son una compañía que son más que unicornio, o sea, que ojo, para que seas unicornio tienes que tener la evaluación y la evaluación te la tiene que dar un tercero. Si no levantaste capital, en teoría no tienes ese nombre. Ya. Pero la evaluación de MailChimp es mucho más alta que $1 billón. Okay. Y sí te quise preguntar esto, mi Lore, porque en la comunidad vemos a muchas mujeres que emprenden. Y un patrón que a veces he notado es como un sentido de FOMO, ¿no? Tengo mi negocio, sueño con que mi negocio crezca, pero al mismo tiempo veo que otros caminos hay para el crecimiento de un negocio y no es el camino que yo estoy tomando, entonces no sé si yo estoy mal. Y eso termina convirtiéndose en una causa de frustración o una causa de estrés para una fundadora o un fundador, porque eso también le pasa a los hombres, ¿no? Que sí está viendo cubiertos a lo mejor sus necesidades o su propósito personal en ese momento, pero está bombardeado con ideas de que es que si no estás acá, entonces no estás bien. Por eso te quiero preguntar eso por el tema de mindset. No, a ver, creo que para mí ahí tiene que ver con varias cosas, ¿no? O sea, primero, no todos los modelos son fondeables. O sea, ¿qué me refiero con que no todos los modelos son fondeables? Por ejemplo, si eres un tipo de modelo que es muy pesado en activos, o sea, que tienes que tener un montón de bodegas o un montón de inventario, entonces pues esos no necesariamente son modelos que son muy respaldados por Venture Capital, ¿no? O sea, por ejemplo, de pronto hay también modelos que no tienen casi nada tecnológico, entonces que por ende adquirir un usuario extra vuelve muy caro la operación, ¿no? O sea, y a lo mejor hoy muchos de los ejemplos que conocemos de buenas compañías, entre comillas, o sea, si pensamos en un Uber, si pensamos en un Rappi, si pensamos en un Didi, pues son compañías gigantescas. Pero esos modelos, de hecho, están como en medio, ¿no? ¿Por qué? Porque usan tecnología, pero tienen que tener una base instalada en cada ciudad que van abriendo. No pueden prenderlo y que funcione en todo el mundo, como por ejemplo MailChimp. O sea, MailChimp lo prendieron y podía jalar en cualquier lugar del mundo, no tenía ninguna barrera regulatoria para operar en otro país, no tenía ninguna barrera de activos que se necesitaran en una ciudad para que se pudiera llevar a cabo. Y entonces obviamente hay modelos que son mucho mejores para el Venture Capital que otros. Pero sí creo que tiene que ver con, no importa si haces un negocio chico, mediano o grande, creo que importa mucho el tener esa ambición de qué es lo que quieres lograr realmente. Entonces, por ejemplo, para mí mucho de las cosas que han sido sorprendentes es, no sé si ubicas unas carreras que se llaman las Spartan Race. Sí. Esas carreras obviamente no tienen Venture Capital por atrás. Pero la misión del cuate que las fundó fue impactar a 100 millones de personas en su salud a través de las carreras. Y pues tú sabes que para impactar a 100 millones de personas, pues si te quedas nomás en Estados Unidos va a ser difícil que lo logres. Sí. O sea, no imposible, porque pues son casi 300 millones. O sea, tienes que agarrar un tercio de la población, pero pues tenemos en cuenta que más de la mitad de la población es obesa, entonces está medio cañón. Ya de entrada no te descartamos solos. Que le pegues, ¿no? Entonces,
tener esa ambición y poder tener esos números de a dónde quieres llegar y poder soñar grande, también te deja tomar unos riesgos diferentes en grande también. Y no necesariamente con el fondeo de otros, sino también manteniendo ese control. Y creo que ahí también es algo que nos pasa a las mujeres. ¿Por qué? Porque nos cuesta mucho más soltar el control que le cuesta a un hombre. ¿Por qué? Porque una mujer, para poder subir, tuvo que mantener en control una casa, un trabajo, unos hijos, un esposo. Porque con todo y que el mundo haya cambiado, que la casa funcione y que el hijo no se enferme, sigue dependiendo de una mujer. Y entonces nuestra forma de sentir que todo está bajo control y que todo está en orden es con el control. Y entonces por eso esa es la parte que tiene que ver mucho con el mindset de si realmente lo que te mueve es llegarle a una audiencia gigantesca, por ejemplo. Te dejas ayudar por el que sea, porque lo que te está moviendo es el cómo consigo esto. Y no es el saboteador el que está escogiendo qué es lo que ejecutas. Claro. O sea, tiene más que ver con tener mucha claridad sobre qué es lo que tú quieres, qué es lo que estás buscando. Y sobre todo qué problema estás resolviendo, ¿no? Lo que siempre les hemos dicho, ¿no? O sea, es como un emprendimiento está ahí para resolverle un problema a alguien. Y entonces entre más te enamoras del problema, menos importa la solución. Y lo que más importa es el cómo te vuelves más efectiva resolviendo ese problema. A mí me gustaría preguntarte cuál es el problema que tú resuelves y cuáles son tus sueños en grande. Porque sé que tienes muchos y sé que todos los días impactas a muchas personas, pero quiero escucharlo. Creo que para mí mucho de mi propósito es me gusta acompañar a las personas a que construyan grandes productos y grandes equipos. Pero sobre todo es como esta compañía de que logren lo que quieran sin que se pierdan en el camino. Y entonces ese muchas veces es la chamba que hago con los founders, muchas veces la chamba que hago con mis coaches, muchas veces la chamba que hago con los clientes, en las compañías en las que trabajo, porque es como el cómo le resolvemos un problema de pagos, cómo les resolvemos un problema de acceso a una tarjeta de crédito, cómo les resolvemos un problema de... Y entonces para mí hay una parte también bien importante de gozo. Y hay un gozo en aprender, y yo voy a aprender de muchísimas maneras. O sea, para mí aprender es leer un libro, es escuchar un podcast, es ver un webinar, es meterme a una clase de algo, pero también aprender es convivir con las demás personas, es escucharlas, es ver cómo piensan, es ver qué sienten, es ver qué los mueve. Y creo que eso pues te hace sentir nada más viva, ¿no? ¿Cómo haces para sentirte poderosa? Uy. Cuéntame tus prácticas, cuéntamelo todo. Creo que hay varias cosas, ¿no? O sea, justo esto de lo que hablábamos de mentalidad, con el tiempo fui aprendiendo que volverte poderosa era algo que tú tienes control de hacer. Como que antes pensaba que era como, algo que pasa cuando hago X, o cuando me va bien y cuando alguien me aplaude. Pero ahora es como una serie de prácticas, ¿no? Lo primero, esto que te contaba de los pick your reps, que se llama esto de ver a los ojos, de hacer ejercicios con las manos, con los dedos de los pies, con el sonido incluso. Lo segundo, todos los días, en la mañana, hago un plan de qué voy a hacer en ese día. Pero también hago un plan de qué agradezco del día anterior. Y también de cuáles fueron mis éxitos del día anterior. Y entonces, eso inmediatamente ya me pone en otra circunstancia, ¿no? Parte del programa que te contaba de lo de Silicon Valley es que hay muchas visualizaciones y muchas meditaciones en las que conectas, por un lado, con tu niño interior y por otro lado, con tu adulta. Y con tu adulta de un día antes de morirte. Ok. Entonces es también darte cuenta de esa perspectiva de qué es lo que realmente importa. Y cuando tienes gozo en todo lo que estás haciendo en todo el día, y creo que para mí eso ha sido el aprendizaje más grande que me dejó el coaching, que es cómo disfruto de cada momento, incluido estar en el tráfico, en el avión que se retrasa, el calorón. Cómo lo veo con gozo y cómo luego ese gozo hace que el resto de las cosas sucedan. Qué emocionante escucharte decir que celebras cada uno de tus logros cada día, porque eso me da pie a mi siguiente pregunta. ¿De qué te das crédito, Lorena? Pues a ver, creo que esta semana me doy crédito de la 9ª generación que estamos graduando. The Founder Institute. Founder Muchas Institute. felicidades a todos los founders. Entonces el martes es ya el último día de esta generación.
Y pues creo que me doy crédito de ver cómo pasa ese progreso y ese cambio y cómo es posible irlos acompañando a ver esos cambios. Y cómo incluso los que no se gradúan del programa, como muchos vuelven, y cómo incluso los que no vuelven, les pusiste una semillita que ya les cambió el chip poquito. Eres una verdadera mentora para todas las personas que tenemos el privilegio de conocerte. Acuérdense que pueden seguir a Lorena. ¿Dónde te encuentran las personas que quieren saber más de ti, Lore? En LinkedIn como Lorena Sánchez García, en Instagram como lorena.emprende. Les súper recomiendo que busquen a Lorena porque todos los días está compartiendo no solamente la información relevante de lo que está haciendo los proyectos diferentes en los que está involucrada, sino que es una verdadera inspiración para todas las personas que aspiramos a crear emprendimientos que ayuden a otras personas. Lore, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. No, muchísimas gracias por la invitación, Gaby. Un placer, como siempre, estar contigo. Qué bueno que se nos hizo. Muchas gracias a ti también por acompañarnos en este episodio de Hola Poderosa. Por favor, si te gustó este episodio, compártelo a esa persona que crees que le pueda servir y no te vayas de aquí sin suscribirte en cualquiera que sea la plataforma que estás escuchando o viendo. Mi nombre es Gabriela Mitri y no te quiero dejar ir sin recordarte que te des crédito porque la vida es muy corta para hablar bajito y el mundo merece escuchar lo que tú tienes que decir. ¡Hasta la próxima! Hola Poderosa. Hola Poderosa. Un podcast de Speaker.